Hola a todos, muchas gracias por permitirme estar en este curso. Es un curso muy importante y yo lo que he preparado es una charla, son 2 horas, intentaré hacerlo muy ameno, no entrar en detalles, entiendo que la audiencia es muy general. Intentaré mantener conceptos muy básicos y, como yo digo, que mi madre lo pueda entender. Lo siento para aquellos que tengan la biología más fresca o que trabajen en biología, porque mucho de lo que voy a explicar será muy fácil para ellos. Pero, bueno, vamos allá, vamos a empezar. En principio, lo que nosotros estamos estudiando, de lo que trata la biomedicina a nivel más molecular y genómica o ómica, es el entender esta trilogía, este triángulo. Es entender qué partes del genoma, y esto lo iré repitiendo varias veces durante la charla. Siento si me repito, pero creo que es bueno ir repitiendo cosas. Em, Nos interesa saber qué proceso cambia cuando cambia una parte del genoma, es decir, cuando hay una mutación o una variante, como nosotros llamamos, qué parte de la biología molecular, es decir, de los procesos bioquímicos y los procesos moleculares, cambian y cómo afecta cada una de estas dos componentes a las enfermedades, tanto a la predisposición para las enfermedades como a la evolución de las enfermedades. En este caso, porque yo me dedico más a la genómica y porque es una de las disciplinas que más rápido está entrando en nuestro sistema sanitario, o más rápido debería entrar en nuestro sistema sanitario, aunque también las imágenes, la expresión, otros, pero todo lo que digo de la genómica casi es aplicable a otras ómicas, como ahora veremos. Nuestro objetivo final siempre es intentar encontrar formas de curar y prevenir enfermedades. Este es nuestro objetivo final. ¿Qué somos nosotros al final? Nosotros somos una combinación entre lo que hemos heredado de nuestros padres, que sería el genotipo aquí arriba. Básicamente no podemos modificarlo, todas nuestras células tienen el mismo genotipo, la misma secuencia. Este genotipo se combina con nuestro entorno, con nuestro estilo de vida, y da lugar a lo que nosotros somos. Tanto el aspecto físico, hay algunos más altos, más bajos, más guapos, más feos, y también a nivel psicológico, caracteres también vienen determinados por esta combinación. Y lo que más nos interesa en este caso y para esta charla es en la predisposición o la protección frente a diferentes tipos de enfermedades. Actualmente se aplica el dogma de la central de la biología, es decir, cómo un cambio en el genoma puede causarnos enfermedad. Para eso tenemos que ir a lo que mencionaba, el dogma central de biología, que dice que a partir del genoma, el genoma se lee, se transcribe en ARN, el ADN se transcribe en ARN, y este ARN se traduce y forma las proteínas. Y las proteínas las podemos considerar como los obreros del cuerpo. Las proteínas lo hacen prácticamente todo. Entonces, si nosotros introducimos una mutación, una variación genómica, mutación o variante, esto son términos intercambiables, no os preocupéis. Casi siempre ahora les llamamos variantes. Las variantes ahora suenan más porque ha entrado el término variante con el virus, aunque en este caso variante en esta charla se refiere a un cambio en el genoma, no tanto a un tipo de virus diferente o un tipo de humano diferente. Entonces, cuando tenemos una mutación en el ADN, que puede ser por muchas causas, esta mutación se transfiere al ARN y se transfiere a un cambio en la secuencia de la proteína. Y muchas veces no pasa nada, pero puede ser que este cambio de aminoácido en esta proteína haga que esta proteína ya no haga la función que tiene que hacer, con lo cual puede causar una enfermedad. Hay miles de ejemplos que podía poner.
hemoglobina, transportadores, hay muchas mutaciones que hacen que esa proteína no funcione y que tengas una enfermedad. ¿Y cómo lo estamos evaluando hoy en día? Hoy en día estamos más hacia la parte izquierda, que sería más la parte izquierda sería más la parte del genoma y la derecha el organismo entero, aunque la medicina se sigue centrando y está todavía muy enfocada a la sintomatología, es decir, aquello que notamos. Cuando nos duele algo, cuando algo no funciona, porque lo notamos. En estos casos es muy difícil, a partir de estos síntomas, es muy difícil ir hacia atrás, ir conectando con qué tipo de órgano. Esto es más fácil, el tipo de órgano es más fácil, el tipo de célula ya empieza a ser más difícil de identificar y muchas veces nos perdemos cuando intentamos ver, a partir del síntoma, intentamos ver qué función molecular no funciona y sobre todo qué parte del genoma no funciona. ¿Vale? Esto, el efecto inverso es mucho más lógico y da mucha más información, que es que a partir de una mutación hay este cambio en el genoma, este cambio en la proteína, como os he dicho antes. Esta proteína pasa a ser una diana terapéutica, por eso es tan importante encontrarlo, pero esta proteína puede tener diferentes papeles en diferentes procesos o diferentes funciones moleculares que afecten a diferentes células, a diferentes órganos y nosotros poderlo notar de formas diferentes. Incluso la misma mutación en un individuo puede manifestarse de forma diferente que en otro individuo. Por eso, la aproximación que se está haciendo ahora de empezar con el síntoma e ir hacia la mutación, aunque ha funcionado en algunos casos, no es la más efectiva. Y tenemos que empezar desde las mutaciones y desde detectar estos cambios para poder encontrar los genes que causan estas enfermedades. ¿Qué tipo de mutaciones hay o de variantes hay y qué tipo de enfermedades causa? Como os he dicho, nosotros nacemos con una dotación genómica, lo que llamamos nuestro genotipo, que es la mitad nos lo da nuestro papá y la mitad nos lo da mamá, y esto ya lo tenemos de por vidas. Este genotipo ya determina algunos aspectos relacionados con la enfermedad. Por ejemplo, hay gente que tiene un mejor sistema inmune porque simplemente tiene un genotipo para el sistema inmune un poco mejor o más fuerte que otra gente, ¿vale? Pero lo que más nos interesa son aquellas que causan o que predisponen a enfermedades. Hay algunas variantes, algunos cambios que hay en la población que son bastante comunes, bastante gente lo tienen, a veces hasta el 40 y 30-40% de la población tiene estos cambios. Em, generan un impacto muy pequeño, ¿vale? En comparación con las que ahora os explicaré, y lo que te hace es, te predispone, te prepara para que si combinas este genotipo con un estilo de vida y un entorno, pues contaminación o unos malos hábitos en la vida, puedes desarrollar al cabo del tiempo, normalmente son enfermedades que aparecen al final de la vida o en la mitad, la segunda parte de la vida, a partir de 50, 60 años, puedes encadenar enfermedades. ¿Vale? Estas serían las enfermedades que llamamos enfermedades complejas o enfermedades comunes. Si tienes mucha mala suerte, puedes heredar también de tus padres mutaciones que estas ya no dependen del entorno. O sea, si tienes la mutación, tienes la enfermedad. Aquí entrarían lo que llamamos las enfermedades raras o las enfermedades minoritarias. Y estas variantes son muy raras, pero con un gran efecto en la fisiología. ¿Vale? Ahora hablaré un poco más de ellas. Y por último, además de este genotipo en algunas células puede cambiar todavía más, puede ser en cualquier célula del cuerpo en principio, puede cambiar todavía más, puede adquirir nuevas mutaciones
por efecto de lo que llamamos cancerígenos o variables de mutagénesis. Estos, tabaco, radiactividad, conocéis mucho, el sol, todo esto ya lo conocéis. Lo que puede generar en muchas células son lo que llamamos variantes somáticas. Estas son variantes que no se las pasamos a nuestros hijos, que se quedan con nosotros, pero que son las responsables de la gran mayoría de casos de cáncer que se conocen. También el cáncer estaría categorizado en enfermedades complejas o comunes, porque una parte de algunos tipos de tumores que son hereditarios, algunas con más o menos prevalencia y con más o menos penetrancia, pero la gran parte de tumores y la forma que se está estudiando los tumores hoy en día es a través de las variantes somáticas. Al final, lo que pretendemos es generar un mapa para entender qué parte del genoma provoca qué. Y, de nuevo, relacionado con enfermedades. Estas variantes, en realidad, ¿por qué se le llama variante? Es decir, ahora conocemos, y en el caso de los virus hemos aprendido más, la variante 2 del Omicron y la variante 4 o 5 del Omicron. ¿Por qué son variantes entre ellas? Porque tienen cambios en su genoma. Siguen siendo Omicron, pero tienen pequeños cambios que los hacen un poco diferentes. En los humanos nos pasa lo mismo. Cada uno de nosotros seríamos una variante. ¿Vale? Cada individuo, menos los gemelos univitelinos, cada individuo tiene un genoma diferente y por tanto sería una variante. ¿Vale? Entonces, con esto es lo que me refiero cuando hablo de variantes germinales. Son aquellos cambios en el genoma que nos diferencian entre nosotros. Y que, repito, no solo nos diferencia a nivel físico, a nivel de carácter, sino que también nos diferencia a nivel de enfermedad y no solo de la predisposición a enfermedades, sino también de la reacción a tratamientos concretos. Algunos tratamientos que funcionan para unas personas y otros tratamientos que no funcionan tan bien para otras. O sea que nuestro objetivo es determinar qué variante y qué gen, porque la variante puede caer en un gen, los genes están en el genoma, están repartidos por el genoma, los genes son aquellos que codifican para las proteínas. Entonces, ¿qué variante y qué gen está asociado a qué enfermedad? Esta es la pregunta básica que casi toda la biomedicina se está haciendo, ¿vale? Y en medio podemos poner otra caja que es a través de qué mecanismo esta mutación provoca esta enfermedad. ¿Vale? Entonces, clásicamente, y durante mi tesis, por ejemplo, la identificación de genes de enfermedades se hacía de forma lenta, segura, pero no muy eficiente, ¿vale? Por el tiempo y el dinero que eso conlleva. Cuando yo hice la tesis, primero, que es la parte izquierda de la imagen, se caracteriza la función molecular de un gen o una proteína candidata, en mi caso en la tesis un transportador de aminoácidos. Cuando se ha caracterizado la función a nivel bioquímico, a nivel molecular, sabemos qué aminoácidos transportan, dónde se expresa, básicamente sabemos toda la molecular de esa proteína. Lo que hacemos es ir a las bases de datos y miramos qué enfermedad, qué descripción de enfermedad podría cuadrar con esta función que hemos encontrado para la proteína. En mi caso, y siguiendo con el mismo ejemplo, en los transportadores de aminoácidos había una serie de aminoacidurias, una serie de enfermedades raras relacionadas con excreción de aminoácidos en la orina, que eran candidatas. Entonces, cuando ya has hecho el matching de la función, la proteína, con una enfermedad candidata, lo siguiente que hacíamos era colectar muestras de enfermos y secuenciarles el gen candidato que queríamos. Entonces, si encontrábamos ahí la mutación y la mutación no está en los sanos, determinábamos que ese gen o esa proteína es causante de esa enfermedad. Y además, en este caso, ya conocíamos la función del gen. Es decir, ya podíamos adivinar o saber el mecanismo por el cual está causando esa enfermedad.
Pero eso, como he dicho, mi tesis fueron 4 años y medio solo con una proteína y una enfermedad. Entonces, con la cantidad de proteínas, hasta 23.000 que tenemos o más, y la cantidad de enfermedades que hay, está bien que complementemos con otras metodologías más nuevas que complementan esta aproximación. Y estas nuevas metodologías se basan en cambiar un poco la pregunta. Ya no, la pregunta que nos hacemos ya no es ¿este gen causa esta enfermedad? Ya no hacemos esta pregunta, sino que la pregunta que hacemos es ¿cuáles son todas las variantes o todos los genes que están asociados a una enfermedad concreta? ¿Vale? En este caso, el desarrollo de la tecnología, sobre todo de secuenciación, aunque también de captura de imagen para otras ómicas y de captura de metabolitos, etcétera, pero en este caso nos concentramos en la secuenciación. Las nuevas tecnologías de secuenciación, ya habéis oído muchas veces, han dado un avance impresionante en los últimos 10-15 años. Se pueden secuenciar muchísimos genomas en muy poco tiempo y a un precio muy bajo. Entonces, ¿esto qué nos permite? Nos permite poder colectar grandes cohortes de pacientes y de controles, o sea, de gente que tiene la enfermedad y gente que no la tiene. Podemos analizar muestras, secuenciar estos genomas o genotiparlos, depende, pero básicamente la mayoría de casos ahora es secuenciar, identificar qué variantes están asociadas a la enfermedad, que básicamente siempre es la misma, el mismo razonamiento. Siempre es, voy a quedarme con aquella variante, aquella mutación que esté presente estadísticamente de forma significativa en los pacientes y no en los controles. ¿Vale? Esta premisa es válido para casi todo lo que voy a explicar y para muchísimas cosas que os van a explicar en este curso. Casi siempre es lo mismo. ¿Qué les pasa a los pacientes? ¿Qué no les pasa a los controles? En imágenes lo mismo. ¿Qué tienen las imágenes de los pacientes que no tienen las imágenes de los controles? Siempre es esta comparación. Y como ahora podemos hacer esto a gran escala, la pregunta se convierte en una pregunta estadística. Y de hecho la medicina se está convirtiendo en una disciplina estadística. ¿Okay? Más que en una disciplina molecular y al detalle. Entonces, cuando tenemos una lista de variantes asociadas a estas enfermedades, lo siguiente que tenemos que hacer, que era lo que habíamos hecho en el caso contrario, lo que teníamos aquí, que empezábamos con la función y acabábamos con el genoma, en este caso es al revés, empezamos con los genomas, con miles o millones de genomas de pacientes, identificamos candidatos, muchos candidatos, y ahora lo que falta es hacer esta interpretación. ¿Por qué esta variante que hemos encontrado? Primero, en qué gen está, qué gen controla y a través de qué mecanismo nos está generando esta enfermedad. Y esto se puede abordar gracias a otro gran avance que es el conocimiento del genoma humano, que básicamente en los últimos 20 años, el primer artículo de secuenciación fue a principios del 2000, básicamente se conoce ya mucho del genoma humano, aunque todavía nos queda mucho por conocer. Entonces, resumiendo, la combinación de gran capacidad para secuenciar genomas y gran capacidad para luego anotar estas variantes y entender qué papel juega esta mutación en la enfermedad, nos permite cambiar el paradigma y lo que yo tardé 4 años en hacer, hoy en día literalmente me hubiera costado una semana. Simplemente secuenciar los genomas de los pacientes, mirar qué gen tienen mutado todos ellos o qué gen comparten como estropeado o mutado, y esto ya me hubiera llevado a tener como candidata la proteína que yo tardé 4 años. Pero entonces estas dos aproximaciones básicamente tienen que complementarse. No puedes evitar la primera porque en la primera aprendes mucho sobre la función, ¿vale? Pero esta aproximación tiene una capacidad que no tiene la aproximación clásica. ¿Y por qué se está convirtiendo el tema de la biomedicina en una ciencia de datos? Está yendo
a la parte computacional. Yo, por ejemplo, estoy en el Barcelona Supercomputing Center. Esto, durante mi tesis que la hice en un laboratorio, yo no me hubiera imaginado que hubiera acabado en un grupo, en un centro de supercomputación. Esto es porque lo que hace el proceso de secuenciación es pasar de una molécula viva o de una molécula, lo que le llamamos a partir de un wet lab, de un laboratorio, la podemos convertir en texto. En este caso sabéis que el genoma humano son 4 nucleótidos que se simplifican por ATGC y la combinación de estos 4 nucleótidos en secuencias componen los diferentes cromosomas y componen todo el genoma. Al final, el genoma humano tiene unos 3.200 millones de nucleótidos. Nosotros tenemos que intentar encontrar los cambios que ha habido en estos 3.200, o en realidad 2.800, porque se excluyen algunas regiones. ¿Vale? Pero esto es muy importante que entendáis que el DNA pasa a ser un dominio de la parte computacional porque se convierte en un texto, en un archivo de texto que puedes procesar en el ordenador. De nuevo, me he centrado en el genoma, pero las ómicas cubren muchas otras disciplinas. Está la comunidad que trabaja con el proteoma, que es básicamente intentar ver qué cambios, otra vez en los enfermos comparado con los controles, qué cambios ha habido en el proteoma. El proteoma básicamente es todo el grupo de proteínas que hay. Hay unas técnicas para observar qué proteína ha tenido una modificación, qué proteína ha podido cambiar durante el proceso. Entonces, esta aproximación también es muy importante porque recordemos que el genoma está al inicio de toda la cadena. Lo que os explicaba antes del dogma de la biología, el genoma está al inicio. Muchas veces tenemos una mutación en el genoma, pero no se llega a manifestar porque la proteína, por ejemplo, no se expresa. En este caso, usando técnicas que te permiten ver el proteoma y también el transcriptoma, que es la parte intermedia, es la parte de expresión, todo esto también te ayuda mucho a entender qué proteína y qué procesos están implicados en la enfermedad. Por encima del genoma, por encima de la secuencia, existe otro tipo de modificaciones que añade complejidad, ¿vale? También añade funcionalidad al genoma y son modificaciones epigenómicas. Estas modificaciones pueden ser desde metilaciones de algunos nucleótidos que pueden cambiar la función de esa región hasta metilaciones de histonas y diferentes formas de empaquetamiento del genoma. Esto es bastante complejo, no entro, pero que sepáis que también es otra ómica muy importante que se está usando ahora mismo en biomedicina. La parte del genoma ya la explicaré mejor luego. Metaboloma también es muy importante, se están analizando con muchas técnicas muy sensibles toda una serie de metabolitos que tenemos en sangre, por ejemplo, diferentes composiciones de lípidos, diferentes composiciones de glúcidos, y estas composiciones, otra vez de nuevo, se están comparando entre enfermos y controles para ver dónde están las diferencias. Una parte muy importante también es el microbioma, que muchos de vosotros habéis también oído, la entrada de los probióticos y que de muchas enfermedades se van a curar con un yogur, con unas especies determinadas de bacterias. Esto es verdad, aunque la manera que se vende todavía es un poco futurista, pero llegará a pasar. Y esta parte del microbioma es muy importante porque realmente se ha descubierto en estos 10, 15 últimos años que el microbioma, es decir, nuestras colonias de bacterias que tenemos, sobre todo el intestino, es lo que más se está estudiando, determinan gran parte de nuestra salud también. Algunos cualifican este microbioma como un órgano más. Incluso ha habido casos, y os explico esto porque no volveremos a entrar en el microbioma, ha habido casos en los que, por ejemplo, en niños enfermos en diabetes o personas enfermas de diabetes, se le ha hecho un trasplante fecal, es decir, se ha hecho trasplante del intestino de bacterias fecales de una persona sana a estos enfermos y los síntomas de diabetes han revertido durante un tiempo. O sea que es una ciencia
que tiene mucho potencial, que atrae muchos recursos y mucho dinero y mucha investigación, y yo creo que es muy, muy importante. Lo que todavía no existe es una conexión clara entre el microbioma y el genoma humano. Esta parte todavía está mucho por explorar. Por ahora se está analizando el microbioma de forma un poco independiente. Otra parte muy, muy importante también es la parte de las imágenes. Las imágenes, sobre todo, han entrado por la parte más de inteligencia artificial y de análisis de imagen, y también se están desarrollando muchas técnicas, muchos protocolos para analizar diferentes tipos de imágenes a diferentes escalas, y básicamente, bueno, sí, una máquina es capaz de ver mucho más en una imagen que un ser humano, o sea que tiene sentido que se preparen y se organicen algoritmos y modelos capaces de analizar estas imágenes. También ya habéis visto, me parece, si habéis hecho el tratamiento del lenguaje, ya habéis visto lo importante que son los informes clínicos, lo importante que es organizar, indexar y poder analizar de forma regular la información clínica de los pacientes. Esto es clave, aunque ya lo habéis visto, no me meto más. Y también es muy importante los biobancos que se están generando, sobre todo con muestras de pacientes y también de voluntarios, como os explicaré ahora. En lo que todavía no somos muy buenos, aunque ha habido intentos, pero tenemos todavía mucho que aprender, y esto me lleva al final de mi charla, ya lo recuperaré aquí, es en la integración de todos estos datos. Por ahora, quien hace proteómica casi exclusivamente, y a veces puede combinarlo con transcriptoma o con el genoma, pero la mayoría de veces se queda en el ámbito de proteoma. El transcriptoma y el genoma se combinan más, pero las otras disciplinas todavía no tenemos modelos capaces de integrar, que es lo que realmente tenemos que hacer, porque como he empezado esta charla, nosotros somos el resultado de una combinación de múltiples factores, y cada una de estas ómicas nos puede dar información de diferentes tipos, diferentes variables. Entonces, aquí voy a distinguir tres grandes tipos de enfermedades. ¿Por qué escojo estos tipos? Porque las comunidades, las técnicas que se están usando para cada uno de ellos son diferentes. Normalmente, la gente que trabaja en cáncer con somática no trabaja en enfermedades raras y no trabaja en enfermedades complejas, y al revés. Por eso, para explicar la parte de infraestructura y la parte de análisis, voy a dividir mi charla en tres, aunque la parte de enfermedades raras no la tocaré mucho, solo ahora al principio un poco, porque desde un punto de vista de investigación es muy relevante, y por favor no penséis que estoy diciendo que las enfermedades minoritarias no son relevantes, pero son relativamente fáciles para la mayoría de casos. Es decir, simplemente secuenciando el exoma puedes identificarlo. Entonces, ¿qué diferencias hay entre ellas? Pues cáncer, como ya os he dicho, vienen de variantes somáticas, son aquellas que nosotros adquirimos durante nuestra vida y que no pasamos a nuestra descendencia. Normalmente se analizan ahora en muchos hospitales con paneles de genes, quiere decir, analizas unos cuantos genes seleccionados, o puedes ir a exoma completo. El exoma completo, en este caso, te daría una secuenciación de todos los genes de un genoma, pero nada más. O puedes ir, lo que es más deseable, aunque más costoso a nivel de análisis, puedes ir a genomas completos, que básicamente es secuenciar todo el genoma y analizarlo todo entero. ¿Cuáles son los objetivos aquí? Identificación de variantes, identificación de genes causales, lo que le llamamos los genes driver, o los oncogenes, o los genes supresores de tumor. Y tiene una serie de retos, que es que los tumores no son homogéneos. Ahora os explicaré un poco más. Y también es muy importante intentar correlacionar estas variantes somáticas con respuesta a los tratamientos de cáncer, que es una de las cosas que más está ahora absorbiendo la atención y el foco. Las enfermedades raras,
como ya os he dicho antes, vienen de las variantes germinales, es decir, aquellas que nos dan nuestros padres. Normalmente depende del tipo y se suelen juntar, se suelen clusterizar, unir por tejidos o por proceso que afecta. Tienes las neurodegenerativas, tienes algunas a nivel circulatorio, o sea, según los procesos que impliquen, se suelen agrupar en ellas y para cada uno de estos, por ejemplo, las enfermedades renales, existe un panel de genes que son todos aquellos genes que probablemente están implicados en alguna enfermedad renal. Aunque ahora con las nuevas tecnologías también estamos yendo a por exomas completos que te permiten ver todos los genes a la vez. Aquí, de nuevo, es identificación de variantes y fenotipos heterogéneos. Y otro tipo de enfermedad que también, de hecho, está ocupando en países desarrollados hasta 1/3 del dinero en salud, va destinados a estas enfermedades, como son las más conocidas, son diabetes, enfermedades cardiovasculares, asma, etc. Estos tipos de enfermedades requieren aproximaciones un poco diferentes. Aunque el genoma completo ayuda, todavía se está analizando con arrays de genotipado, que es una forma un poco más light de poder determinar las variantes entre individuos, ¿vale? Sin tener que ir a todo el genoma completo. Y esto se analiza a través de estudios de asociación o GWAS, que os explicaré un poco más de qué se trata. Y se basa en gran parte por aproximaciones estadísticas, también cáncer. Enfermedades raras. Enfermedades raras, ya digo, explicaré aquí un poco, pero pasaremos rápidamente a las otras, que son las que más reto conlleva a nivel de análisis e interpretación. Como ya os he dicho antes, las enfermedades raras normalmente vienen por mutaciones muy raras que ocurren en genes. Normalmente estas enfermedades están en genes. Esto quiere decir que el gen está afectado. Y el gen es una parte muy importante porque codifica para una proteína y normalmente quien tiene esta mutación directamente tiene la enfermedad. La diferencia entre variantes de enfermedades complejas que te predisponen a una enfermedad y que luego con tu estilo de vida desarrollas diabetes cardiovascular con la vida o enfermedades raras que desde el momento que naces ya sufres este defecto, una comparación un poco tonta, pero que yo creo que puede clarificar, es, por ejemplo, si nosotros nos compramos una estantería en IKEA, el hecho de que en uno de las estanterías le falte uno de los 4 soportes, esto podría ser una variante germinal que te predispone a que se caiga esa estantería. Es decir, si tú pones la estantería con 3 y no la presionas, no le pones peso, ¿vale? Le proporcionas un buen estilo de vida a esa estantería no se caerá. Pero si tú la fuerzas, la falta de este pivote de los 4 sí que te puede hacer caer esta estantería con el tiempo. Mientras que las variantes de enfermedades raras se podrían comparar a que directamente le faltara una pata a la estantería, con lo cual no hay manera de que ni con el tiempo ni nada se pueda resolver. En cuanto la construyes, se cae la estantería. Siento la analogía tan chorra, pero creo que explica muy bien entre unas mutaciones que predisponen y las otras que determinan directamente. Como os he dicho, estas mutaciones están en exones, que son en genes, y se detectan a través de paneles de genes, a través de exoma completo. Como os he dicho, mi tesis se hubiera resuelto muy fácilmente si hubiera podido tener los exomas de aquellos enfermos. Lo que pasa es que yo hice la tesis, la acabé en el 2000 y entonces no existían estas técnicas. Y también tiene una alta aplicabilidad en el ámbito clínico, pero sobre todo para diagnosis. Es decir, si un enfermo tiene esta mutación en este gen, le ponemos esta etiqueta o tiene este diagnosis. El gran reto aquí es realmente, a partir del diagnóstico,
intentar encontrar estrategias para curar al paciente. Y esto entramos en un campo muy complicado porque ya sabéis la cantidad tan enorme de enfermedades raras que hay y por ser raras tienen muy pocos individuos para su estudio. O sea que la detección es relativamente fácil, el diagnóstico está siendo fácil para un 80%, 90% de los casos, algunos casos que son duros, pero para un 80-90% el diagnóstico a través de la variante es fácil, pero su tratamiento es un reto y es realmente la parte más difícil. Y esta parte del tratamiento aquí sí que requiere trabajo de laboratorio y trabajo. Esto es muy difícil de hacerlo a nivel de ordenador. Bueno, ahora entramos en la parte de variación germinal y las enfermedades comunes. Repito, diabetes y cardiovascular, por ejemplo. Como os he dicho, nosotros tenemos, si comparas dos seres humanos, más o menos habrá entre 3 y 5 millones de cambios de los 3.200 potenciales que puede haber. Esto no son muchos, son muy poco. Si miras todo el conjunto de las variantes que se conocen a nivel de todo el planeta, si pones todas las cohortes juntas, se conocen más de 300 millones de variantes. Incluso así es poco comparado con los 3.200 millones de variantes que tiene el genoma humano. ¿Vale? Entonces, aquí de lo que se trata es de identificar de estas variantes cuáles están asociadas a la enfermedad. Aquí, de nuevo, múltiples variantes pueden estar asociadas a esta enfermedad. Tiene un impacto muy bajo, como que le falte una parte de la estantería, como lo que decíamos. Esto te predispone, te da un riesgo a esta enfermedad. Si lo combinas con factores externos determinados, tienes la enfermedad. Estas variantes, a diferencia de las variantes o mutaciones de las enfermedades raras que hemos dicho que están en los genes, en los exomas, las variantes relacionadas con las enfermedades complejas suelen estar fuera de los genes. Y esto complica enormemente su estudio. Porque los genes están bastante bien caracterizados, hay algunos que no se conocen, pero bueno, como toda la comunidad ha ido a identificar genes y en el genoma ya se sabe qué gen más o menos está dónde y hace qué. Esto se tiene una visión un poco fácil o más fácil, pero este tipo de variantes que están relacionadas con enfermedades complejas normalmente están fuera de los genes y normalmente están en regiones que llamamos de regulación génica. Son regiones que están cerca de los genes. Os tenéis que imaginar cada cromosoma como una línea, aunque no es así, pero como una carretera muy larga y a diferentes tramos, pues en un tramo hay un gen, en otro tramo hay otro gen y en medio hay regiones que regulan la expresión de esos genes. La mayoría de estas variantes que están implicadas en enfermedades complejas están tocando estas regiones de regulación. Muchos de ellos se denominan enhancers, promotores, y esto lo hace muy difícil de analizar. De hecho, estas variantes lo que hacen es no interfieren directamente con la función de la proteína, como podría pasar en una enfermedad rara que toca la secuencia de la proteína. En este caso, estas variantes lo que interfieren es con la expresión. Es decir, vas a tener una proteína igual de funcional, que sería la que vendría en este ejemplo a través de este gen, pero esta alteración, este cambio de la T por la A, por ejemplo, que podría ser una variante, parte de la población tiene una T y parte de la población tiene una A, esta variante lo que hace es alterar la expresión del gen. La expresión del gen quiere decir que vas a tener menos o más proteína haciéndote la misma función. Esto en muchos casos no es terrible, pero repito, a lo largo del tiempo y combinado con una mala vida, sí que te puede dar lugar a la enfermedad. ¿Cómo estudiamos este tipo de variantes germinales asociadas a diabetes o cardiovascular? Usando un tipo de estudio que le llamamos GWAS, Genome Wide Association Study. Y lo que hacemos es, repito, como he dicho antes, cogemos muchos pacientes, muchos controles. Aquí las cohortes van
puedes hacer el estudio con unos pocos miles de pacientes y unos pocos miles de controles, hasta algunos estudios que hemos hecho en los que hemos analizado millones de pacientes y millones de controles, y lo que tienes que hacer es preguntar a cada una de estas variantes, que sería el test de asociación. Al final saldrían unas 15.000 variantes para preguntar, y este test de asociación le pregunta a cada variante: ¿tú eres más frecuente en los pacientes que en los controles? Estadísticamente significativamente más diferente entre pacientes que los controles. Si la respuesta es sí, esta variante es una candidata y se asocia a la enfermedad. Entonces, lo vemos con una serie de análisis, no entrar en detalles, y luego faltaría la parte de interpretación funcional, como ya os he dicho antes. Se conocen miles de variantes asociadas a enfermedades complejas. Diabetes, creo que vamos por las 300, 400. Enfermedades cardiovasculares también, hay varios cientos de variantes que se conocen. Lo que pasa es que todavía, para la gran mayoría de ellos, yo diría un 99% de ellas, todavía no se sabe qué hacen y cómo afectan. Es decir, nos sirven para poder hacer predicciones, porque sabemos que si tienes esta variante pueden aumentar las probabilidades de que tengas esa enfermedad, pero no sabemos a través de qué mecanismo. Por lo tanto, será difícil generar protocolos de tratamiento y protocolos de prevención muchas veces, porque tienes que saber qué mecanismo es para poder aplicar ese tipo de tratamiento. Pero solo conocimiento de la variante ya te da capacidad para poder predecir, hacer predicciones. Y estas predicciones, en un futuro, pues cada niño que nazca se le hará un test y se podrá determinar, todavía no estamos ahí, pero se podrá determinar qué probabilidad tiene de obtener o qué predisposición tiene para desarrollar enfermedades cardiovasculares o enfermedades, diabetes, asma, etcétera. También es importante que veáis aquí, como curiosidad, este es el cromosoma X, este que vemos aquí, y el hecho de que, aunque es un cromosoma bastante grande, que tiene un tamaño similar al cromosoma 7-8, se conoce mucho menos, mucho menos. Esto me gustaría ponerlo como ejemplo, porque muchas veces nos pensamos que la ciencia es totalmente pura, perfecta, inexorable, que sigue canales perfectamente alineados, y no es así. Básicamente, la razón por la que este cromosoma está tan despoblado de conocimiento, de variantes que se conozcan, es porque requiere más trabajo a la hora de analizar. Con lo cual, la mayoría de investigadores y la mayoría de estudios lo excluyen directamente de los análisis. Por eso tiene muchas menos variantes analizadas. En este caso, en mi grupo ahora estamos haciendo un estudio para intentar recuperar este cromosoma dentro del espacio de todas las variantes conocidas para todas las enfermedades. Como os he dicho antes, aquí el objetivo es, nace un bebé, se le hace un genotipado muy rápido y se estima la predisposición o riesgo a sufrir una enfermedad. Entonces, aquí hay que ir con cuidado, porque esta es una de las campañas que usan muchas empresas. Algunas para mí están estafando, otras no tanto, que empiezan a anunciar, por ejemplo, la nutrigenómica como servicio, y también te dicen pues, que te van a predecir qué enfermedades vas a tener, etc. Estas empresas usan esta información que os he puesto aquí, simplemente van y dicen, esta variante de aquí, cada uno de estos sería un punto, cada uno de estos puntos sería una variante que estaría asociada a lipid o lipoprotein procesos. Lo que hacen estas empresas es, van a estas listas y miran si tú tienes estas variantes y tienes una variante asociada al sistema digestivo que se ha relacionado con una enfermedad del sistema digestivo, te dicen que puedes padecer enfermedades del sistema digestivo. Esto, tal como se está usando esta información, es una estafa, básicamente. ¿Por qué? Porque
normalmente la probabilidad asociada a estas variantes es de 1,2 o 1,3 por encima de la media. Es decir, cuando tú no le puedes decir a una persona, y de hecho hubo problemas con 23andMe, con la empresa 23andMe, tú no le puedes decir a una persona que está predispuesta a tener enfermedades cardiovasculares e irte. Se lo tienes que explicar bien. Y de hecho, esta predisposición, como ya digo, es normalmente de 1,2, 1,3 veces más que la media, con lo cual es casi despreciable. El caso aquí sería cuando combinas muchas variantes, que esto es lo que estamos intentando hacer, intentar tener más poder de predicción, ¿vale? Pero con el poder de predicción que hay ahora, no os fiéis de las dietas basadas en vuestra genética, por favor, porque no se tiene ni idea de ello. También se están usando lo que llamamos Polygenic Risk Score, que es lo que os explicaba, es intentar combinar varias variantes y generar predictores, formas de predecir mucho más eficientes y más robustas. Pero para esto tenemos que incorporar otro tipo de análisis, que es considerar las variantes de forma conjunta, y esto no se está haciendo, de hecho es muy difícil hacerlo, y también se necesitan procesos de integración, sobre todo lo que se está haciendo es con inteligencia artificial. Ahora, para que tengáis una idea, no voy a entrar en detalles, esto es bastante detallado, es bastante científico, pero sí os quiero explicar un ejemplo de un estudio que hemos hecho en el laboratorio. Este estudio se publicó hace 2 años y en este caso es para la detección de variantes asociadas a diabetes de tipo 2. Lo que hicimos, y este ejemplo es importante porque en este ejemplo no generamos ningún tipo de datos nuevos, es decir, usamos datos que otros estudios habían generado para otros estudios, para otras preguntas que habían resuelto. Estos resultados los dejaron públicos, nosotros los hemos bajado, por supuesto, con todos los requerimientos legales, por supuesto. Nosotros nos hemos bajado toda esta información, lo hemos reanalizado en nuestro laboratorio aplicando técnicas un poco más sofisticadas y podemos todavía sacar más información de esa información que ya había sido analizada. ¿Vale? Por eso es muy importante este ejemplo y conectaré con lo que explicaré al final. Y por eso es muy importante que podamos generar infraestructuras para compartir datos y para intercambiar datos. En este caso, como ya he dicho, juntamos información de varias cohortes, Geneva, generadas en diferentes lugares del mundo, siempre con diabéticos, las unimos y las analizamos todas juntas. Las comparamos los enfermos con los controles e identificamos varias variantes que significativamente están más representadas en los enfermos que los controles. Con estas variantes, una en concreto, fuimos un poco más allá, era una variante muy interesante, el cromosoma X, una variante un poco rara, y lo que hicimos fueron ensayos funcionales. Como os he dicho antes, las variantes que están en enfermedades complejas normalmente tocan regiones reguladoras, es decir, tenemos que ir a ver qué gen está afectando esa variante. A través de varios análisis de varias bases de datos, no entraré en esto, pudimos entender que el gen candidato o el gen que está controlando esta zona donde estaba esta variante es el gen AGTR2 de angiotensina 2, es un receptor. Y lo que pudimos determinar es que cuando no había variante, o sea, en los individuos que no tienen esta variante y no tienen predisposición a través de esta variante a diabetes de tipo 2, había un mecanismo que frenaba la expresión de este receptor concreto. Los casos que tenían la variante, esta represión no se podía dar o no se daba de forma tan eficiente, con lo cual el gen de angiotensina, el gen de receptor de angiotensina, se expresaba bastante más que en los otros individuos. Pudimos determinar también la expresión de este gen, con lo cual aquí no solo hemos identificado la variante, sino que también proponemos un mecanismo. Este es un ejemplo raro,
la mayoría de ejemplos solo se quedan en la identificación de variante y una predicción poco utilizable en la mayoría de casos de lo que pueden estar haciendo estas variantes. Pero este ejemplo también es muy importante para el tema de los datos, como os decía antes. ¿Qué se hace con esta información? ¿Cómo llega al paciente? Bueno, primero hay un intervalo muy grande entre la identificación de esta variante, por ejemplo, y cuando el paciente lo note. Hay una media, se estima que hay una media de entre 7 y 10 años entre que se descubre algo y ese algo es aplicable a nivel de la medicina, o sea que esto debería acelerar, y muchas veces estos 10 años los problemas no son científicos, simplemente son humanos, políticos y burocráticos, pero esto hay que agilizarlo. Pero en este caso, por ejemplo, ¿qué tipo de información hemos obtenido y para qué sirve? Pues bueno, primero, esta variante puede unirse a las otras variantes conocidas para diabetes de tipo 2 y puede generar predictores mejores para poder informar a padres que han tenido los bebés que su hijo va a tener o va a estar predispuesto a una enfermedad y que se tiene que empezar a cuidar, por ejemplo. Y también permite, a través del mecanismo, permite básicamente a empresas generar y desarrollar fármacos dirigidos al receptor de angiotensina, porque en este caso, si la sobreexpresión de angiotensina es la que favorece o predispone a la enfermedad, una buena solución o un buen fármaco podría estar dirigido a disminuir la expresión o la función de angiotensina, de receptor de angiotensina. En este caso no es tan fácil porque os podéis imaginar que el receptor de angiotensina hace muchas otras cosas en el cuerpo y es necesario. ¿Cómo esto era un ejemplo que quería poner? Y ahora, ¿cómo se está organizando los datos alrededor de enfermedades complejas? ¿Y qué se está generando para facilitar este tipo de análisis? Por un lado, hay grupos, como este ejemplo que os he puesto antes, que nosotros absorbíamos información que otros grupos habían generado por todo el mundo. Hay grupos que tienen una pregunta concreta, reúnen miles de pacientes, les sacan muestras, les analizan el genoma y reúnen miles de controles, también les analizan el genoma. Esto los llamamos cohortes de pacientes. En este caso, si está alrededor de una enfermedad, serían cohortes clínicas, pero ahora también se están generando cohortes, lo que le llamamos cohortes poblacionales, que también son clave para analizar esto. A nivel nacional tenemos la cohorte del GCAT, que se está haciendo en Barcelona. Es una cohorte por ahora pequeña. Su objetivo es tener información genética y fenotípica de 20.000 individuos. Por ahora hay 5.000 genotipados. Y lo que se está haciendo es, se recoge muestra, normalmente sangre de los voluntarios, todo esto va por voluntarios, se recoge sangre, se les hace un genotipado, se analiza la parte del genoma y se les hace unos tests y unos análisis pues de una serie de preguntas del tipo pues qué enfermedades tienes, qué enfermedades han diagnosticado, etcétera. Toda esta información es muy valiosa porque yo luego puedo ir a GCAT, por ejemplo, y pedir que me den los genotipos, si necesito para mi investigación, que me den los genotipos de todas aquellas personas que, por ejemplo, tienen dolores de cabeza. Intentar ver si hay alguna variante asociada a dolores de cabeza. Así se ha podido, cada vez que oigáis en la prensa que diga, por ejemplo, las adicciones, el alcoholismo, llega un momento que se dijo, hay una parte genética. Quiere decir que alguien ha hecho un estudio como el que os estoy diciendo. Alguien ha cogido miles de individuos que han acabado, en este caso, en el ejemplo en el alcohol, por ejemplo, y miles de individuos que no han acabado en el alcohol, y se mira qué diferencias hay genéticas. Si se encuentran diferencias genéticas, se asocian estas diferencias genéticas a la predisposición, en este caso, al alcoholismo. ¿Vale? Pero hay muchas otras, a dolor de cabeza, a dormir mal, hay muchas posibilidades aquí.
A nivel más europeo, y esta es una de las cohortes más importantes que tenemos ahora mismo en biomedicina, en la parte de enfermedades complejas, se llama UK Biobank. Los ingleses son los número 1 en el mundo ahora mismo en esto y realmente tienen una buena cohorte de más de 500.000 de individuos con muchos tipos de información, no solo información de cuestionarios, como tiene GCAT, aunque GCAT también está incorporando la parte clínica, pero UK Biobank tiene secuencia completa de muchos de ellos, tiene mucha información de expresión, tiene mucha información de imágenes de muchos tipos de enfermedades. Es una mina de información y básicamente está a disposición de todo el mundo, si pagas. Tiene un coste porque en realidad tiene un mantenimiento. Esto no es privado, no es una empresa, es una parte pública, aunque tiene un coste. Por ejemplo, nosotros estamos analizando todo UK Biobank y estamos pagando, depende si hay un doctorando o no por medio, hay precios especiales, pero básicamente, para que os hagáis una idea, son unos 9.000, 10.000 euros bajarse toda la información. Esto puede parecer mucho, pero no es mucho. Con el volumen con el dinero que normalmente va asociado a nuestros proyectos, esto es poco, es poco. Con lo cual, con este dinero UK Biobank puede seguir generando más datos y nosotros podemos seguir usándolos para responder nuestras preguntas. Y como os explicaba antes, hay otra cohorte también, en este caso por la parte de la empresa, que es 23andMe. Aquí sí que hay millones de individuos de todo el mundo. Estas dos cohortes, esta del GCAT está más centrada en ibéricos, porque son voluntarios más de aquí. UK Biobank está más centrada en UK, aunque también hay mucha gente de India, Pakistán, pero es básicamente europea, la mayoría de gente es de europea. Aquí tenéis que tener en cuenta que como son voluntariados, normalmente estos biobancos o estas bases de datos están desviadas hacia clase media alta, que son los que más sensibilidad tienen por este tipo de estudios. Con lo cual, por ejemplo, en UK Biobank, los europeos son los que están dominando frente a indios y pakistaníes, que ya sabéis que hay muchos en UK. En este caso, en este biobanco, hay menos. 23andMe, ya sabéis lo que es. Tiene muestras de todo el mundo, básicamente creo que ahora son $100, como pone aquí. Tú le envías tu muestra de saliva, te genotipan y te pasan un formulario, un cuestionario, donde tú tienes que ir poniendo información. Ellos te dan una información, bueno, que está bien saberla, cuánto genoma de Neandertal tienes, si tienes algún familiar en Estados Unidos que es a nivel del cuarto o el quinto abuelo, este tipo de información, que no dice mucho. Al principio te podían dar información de predisposición de enfermedades, pero en España se lo prohibieron y de hecho estuvo cerrado un tiempo en España porque les prohibieron por la razón que os decía antes de que todavía no se sabe suficiente como para poder dar esta información y al menos en España la cantidad de información que te dan en cuanto a predisposición de enfermedades 23andMe es menor. Creo que solo Alzheimer y algunas cosas de estas para variantes que realmente tienen un poder de predicción alto. Esta empresa también lo que hace, aparte de ofrecer al usuario esta funcionalidad, lo que hace es también vende datos a la comunidad para hacer estudios genéticos. Yo puedo ir a 23andMe y decir, por favor, darme todos los genotipos de todos los pacientes que hayan puesto en su cuestionario que tienen diabetes, duermen mal y no les hace efecto la metformina, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, si esto está en los cuestionarios, 23andMe me da esta información, me cobra y yo la puedo usar. ¿Vale? Esto también es un recurso muy, muy importante. Otra cohorte que se está generando, y supongo que Jordi os explicará un poco más en la siguiente charla, y no quiero entrar mucho aquí, es una cohorte que se está generando en el programa IMPACT del Instituto de Salud de Carlos III.
Carlos III está a caballo entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Salud, y básicamente es la pata de investigación de salud a nivel nacional. Han impulsado un proyecto muy importante que se llama IMPACT. Supongo que os explicarán, alguien os explicará durante el curso sobre él. Y una de las partes, de los objetivos de este proyecto IMPACT es precisamente generar una cohorte ibérica que todavía no se ha decidido cómo y todavía no se sabe muy bien, complemente y se unifique con la cohorte de GCAT que ya ha empezado. Esta cohorte IMPACT está previsto que tenga genomas completos y, bueno, se hará relativamente rápido, aunque relativamente podéis extenderlo bastante porque todavía en nuestro país no existe una comunidad sólida que sea capaz, sí, de generar estos datos, o sea, de generar estas secuencias, pero no de analizarlos. Esto es un problema muy grande que tenemos y es un problema básicamente de formación y por eso estos cursos van muy bien, estos y otros más especializados van muy bien. Cambiamos de tercio, pasamos de enfermedades complejas y de variantes germinales, pasamos a la genómica del cáncer, y aquí vamos a cambiar a la variante somática. Como os he dicho antes, la variante somática, repito, es aquella que pasa en nuestras células y que se muere con nosotros, que no las pasamos a nuestra descendencia. El proceso de la formación de tumor es muy complejo, no voy a entrar en ello. Para lo que nos ocupa, simplemente me gustaría que entendierais que es una célula que se vuelve loca, por decirlo de alguna forma, una célula que padece una mutación y hace que su sistema de, de control de crecimiento se pierde o se altere. Esta célula empieza a crecer de forma descontrolada y empieza a invadir el tejido. Esto ya lo conocéis todos. Lo que ya no es tan común, lo que ya no se conoce tanto y es muy importante, es que esta masa tumoral normalmente no es homogénea y las células que ya han mutado, ya están creciendo y forman parte del tumor, adquieren nuevas mutaciones, con lo cual generan otras variantes del tumor que se unen al tumor principal y todo eso genera la masa tumoral que va creciendo. Ahora os explicaré un poco más el ejemplo. De lo que se trata aquí es de cambiar un poco la forma que tenemos y ya empieza a cambiarse. Ha habido mucha evolución en estos últimos 10 años, pero todavía aquel que tiene un tumor en el pulmón se le diagnostica con cáncer de pulmón, comparado con otro que también tenga un tumor en el pulmón, aunque su fisiología y los tumores pueden ser muy, muy diferentes a nivel molecular. ¿Por qué? Porque cada paciente puede desarrollar un tumor en el pulmón a través de mutaciones diferentes. Algunos tendrán mutaciones en un gen determinado, otros tendrán mutaciones en otro gen, con lo cual las vías que están alteradas en cada uno de los casos son diferentes y los tratamientos que requieren también deberían ser diferentes. Ahora mismo la ciencia todavía, a nivel de estudios de cáncer, sí que se hace una distinción y sí que se considera esto, pero los estudios en cáncer solo cubren quizá un 10, 15%, un 20% como mucho de los pacientes de tumores. El otro 80% sigue recibiendo la clasificación más típica, que es simplemente cáncer de pulmón para todo el mundo. Y los tratamientos todavía en muchos casos suelen ser los mismos, aunque ya empieza a cambiarse y ya se están dirigiendo más hacia la molecular y hacia ver qué tipo de variante. No sé si alguno conoce algún caso, pero normalmente se dice, pues este tumor es BRAF positivo. Quiere decir que es un tumor que tiene el gen BRAF mutado. Y esto quiere decir que algunos tratamientos irán
mejor que otros para ese paciente. El objetivo es intentar encontrar el tratamiento adecuado a cada uno de los pacientes, aunque dos tengan la misma etiqueta de cáncer de pulmón. Esto es lo que os explicaba ahora, es ajustar la terapia al paciente. Ahora mismo la quimio, que funciona muy bien, la radio funciona muy bien, son muy agresivas y lo que se busca son terapias más finas. Sobre todo ahora hay mucho de inmunoterapia, que no entraré, pero es un campo muy, muy interesante y muy prometedor. ¿Cómo estudiamos nosotros los tumores y cómo estudiamos de nuevo los genes que están implicados en tumor? Recordar la pregunta básica. Queremos encontrar qué variantes, qué genes están implicados en qué enfermedad, y en cáncer es lo mismo. En este caso, viendo los perfiles de mutaciones somáticas. Aquí lo que se hace, en casi todos los estudios, se extrae una muestra tumoral, se extrae una muestra normal del mismo paciente, se analizan, se comparan y se dibujan y se extraen los perfiles de variación somática. Es decir, qué variantes somáticas tiene ese tumor. Estas variantes somáticas se traducen o se intentan traducir a nivel funcional, qué gen y qué proceso está tocando, y a lo largo de tiempo, a través de esta información, se pueden generar fármacos, se pueden generar tratamientos concretos que repercutirían otra vez al paciente en una mejora de la calidad de vida. Por ahora hemos estado viendo el tumor de una forma muy simplista, como os he dicho antes. Las herramientas que teníamos para analizar los tumores y los genomas hace 5 años no son las mismas que tenemos ahora. Durante mucho tiempo se ha analizado el tumor en un único punto, es decir, cuando el paciente entra en un estudio, porque los tumores que analizamos son de aquellos pacientes que entran en estudios clínicos. Cuando un paciente entra en un estudio clínico, se le extrae una muestra tumoral, se hace una biopsia, de ahí se secuencia el genoma y este genoma se analiza de forma conjunta, es decir, como si todo fuera una masa homogénea, ¿vale? Esto sería lo que se ha estado haciendo durante muchos años, que sería esto que pongo aquí, una muestra en un único punto. Luego se ha ido introduciendo algo que es muy importante, porque los procesos tumorales, el tumor evoluciona mucho y esta evolución es muy importante, Casi a veces es más importante lo que le pasa al tumor durante su evolución que cómo empezó. Se han empezado a introducir, ya son bastante frecuentes, los estudios longitudinales. Ya no solo se evalúa el tumor, qué mutaciones somáticas tiene el tumor en el momento del diagnóstico, sino luego y sobre todo después de los tratamientos, ¿vale? Esto es muy importante porque te da una información sobre todo de qué progresión del tumor, qué evolución está asociada a peores o mejores prognosis en cada paciente. Y todavía más, un nivel más de complejidad es entender que el tumor, como os decía, no es una masa homogénea. En realidad, en el tumor son muchos subtumores dentro de un mismo tumor. Para eso hay muchos subclones, porque cada célula va variando. De hecho, una vez una célula entra en el proceso tumoral, un proceso de inmortalización celular, que se llama, etcétera, una de las cosas que tiene que ocurrir es que el sistema de reparación de DNA empiece a fallar, con lo cual la mayoría de células tumorales empiezan a acumular muchas más mutaciones a lo loco, por decirlo de alguna manera. Y cada una de ellas acumulará diferentes, con lo cual ya os podéis imaginar la gran heterogeneidad que hay en los tumores. Entender esta heterogeneidad es muy importante porque lo que se ha visto, por ejemplo, es que, y esto ha habido casos, no digo que sea lo más común, pero ha habido casos en los que, por ejemplo, el tumor primario, que son las primeras células que mutan, son las que crecen antes, empiezan a ser un 80%, 90% de la masa tumoral, pero a veces hay subclones más pequeños que aparecen y estos subclones de alguna manera están
están controlados por las otras células del tumor primario, ¿vale? Muchas veces estas células del tumor primario no son tan agresivas y el paciente podría continuar durante años o incluso podría hacerse crónico, como pasa en algunos tumores, y el paciente no necesita ni tratamiento, todo está controlado. Y muchas veces lo que pasa con la obsesión, muchas veces, de reducir la masa tumoral, que es algo, el tamaño del tumor y la reducción del tamaño del tumor es casi la obsesión de muchos oncólogos. En la mayoría de casos está bien y tiene que ser así, pero en algunos no. Lo que pasa es que muchas veces estos tumores son sometidos a quimioterapias o radioterapias y lo que estás haciendo es estás matando las células del tumor primario que realmente estaban conteniendo ese otro clon que realmente es el que acaba expandiendo, suele ser resistente, a veces resistente a estos tratamientos y acaba con la vida del paciente. O sea que es muy, muy importante detectar estos subclones y detectarlos lo antes posible. Cuando los detectamos aquí, tenemos que ver si somos capaces de detectarlo ya en los puntos de diagnóstico. Esta actividad está muy expandida. En España hay muchos grupos que están haciendo muy buena investigación en temas de genómica de cáncer. De hecho, somos uno de los primeros países en el mundo en varios tipos de tumor y en análisis también. Y esto se refleja, por ejemplo, en uno de los grandes proyectos que ha habido a nivel mundial. Este fue el primer gran proyecto de genómica del cáncer. Se llama ICGC, por International Cancer Genome Consortium. Y aquí lo que pretendíamos en este proyecto es unificar esfuerzos a nivel mundial y intentar que cada país que participara, países con medios, que cada país pudiera aportar información de un tipo tumoral. ¿Vale? Todos estos países estaban implicados. Este proyecto acabó hace poco, ¿vale? Pero todavía está muy vivo, ya ha generado mucha infraestructura y mucho conocimiento. En el caso español, había un consorcio español del que nosotros formábamos parte. Nosotros estábamos con la Universidad de Oviedo haciendo la parte de análisis. Este consorcio estaba liderado por Elías Campos y Carlos López Otín, Elías Campos de Barcelona, Carlos López Otín de Oviedo. Y el objetivo era analizar, para todos los países era lo mismo, analizar 500 genomas. Entonces, este proyecto en sí trajo dinero para generar nuevas infraestructuras. De hecho, el Centro Nacional de Análisis Genómico, el CENAC, que está en Barcelona, ahora depende del CRG, pronto será totalmente independiente, se generó con este dinero para este proyecto en concreto. Ahora ya sirve para muchos y está abierto está en muchas iniciativas, es un centro muy importante, pero este proyecto realmente ayudó a impulsar y a empezar mucha de la actividad que ahora mismo estamos llevando en España, y es un proyecto muy importante. Y de hecho también, como toque de orgullo nacionalista, nosotros fuimos los primeros en todo el mundo de acabar con estos 500 pacientes como nos habíamos comprometido, antes que Estados Unidos. Y esto, como no es frecuente, me gusta puntualizar. Lo que hicimos aquí fue analizar, como digo, desde el BSC, analizamos los genomas, buscamos mutaciones de los genomas, también generamos herramientas como esta de SMAFFIN, que fue una herramienta, ahora está ya un poco pasada, hay otras mejores, pero en su momento nos ayudó mucho a caracterizar todos estos genomas de leucemia linfocítica crónica, que era el tumor diana del consorcio español. Y también el BSC hacíamos mucha gestión de datos y análisis primario, que no entraré ahora. Como ya he dicho, nosotros fuimos los primeros en publicar esto en el 2015, y algunas de las conclusiones que se sacaron, para que entendáis un poco todo lo que se sacó de este proyecto. Por ejemplo, este es un mapa aquí, es una forma de representar las mutaciones, le llamamos circo, es una forma circular
de representar mutaciones. Cada uno de estas partes correspondería a un cromosoma, ¿vale? Sabéis, bueno, si lo sabéis, pero los cromosomas mayores son los que tienen los números, empiezan por los cromosomas mayores y van aumentando hasta el más pequeño. Y esto de aquí son las translocaciones y las alteraciones que se han encontrado en estos, en este caso, 148 genomas completos. Los 500 se consiguieron con exomas también, que también era válido. Y aquí lo que podemos confirmar, por ejemplo, es que una de las deleciones que ya es la conocida en este tipo de tumores, que una región que es muy afectada, el TCQ14, esta deleción que tiene unos microRNAs, no entraré, es muy típica y muy conocida y podemos sacar otras estadísticas y otro conocimiento que ayuda luego a entender mejor este tumor. Incluso, y este ejemplo a mí me gusta mucho, podemos llegar solo a nivel computacional a predecir una serie de cariotipos muy complejos. De hecho, este es el tumor, este es el genoma o parte del genoma, unos cuantos cromosomas o derivados de cromosomas que llamamos, que tenía un paciente en concreto. Este paciente tenía todas estas reordenaciones, es decir, pensar que el tumor va acumulando cambios, su genoma va cambiando. En este caso, había mucho intercambio de trozos del genoma entre cromosomas, lo cual genera un cambio funcional muy grande. También tengo que decir que si a mí me hubieran puesto en primero de biología en la carrera una foto así, me hubieran dicho si esto era viable biológicamente, hubiera dicho que no, que hay demasiados cambios y que esto no podría ser viable. Bueno, pues no solo es viable, sino que la célula que tiene estos cambios es más viable que las otras, crece más rápido. Y con estas técnicas lo que podemos llegar a hacer es caracterizar muy bien todas estas partes que han saltado de un cromosoma a otra. Estos son regiones muy grandes, cada región de estas tendría muchos genes dentro, tendría muchas regiones reguladoras, pero es muy importante entender todos estos cambios que también pudimos validar con técnicas de chromosome painting, que se llama, que es para comprobar que lo habíamos hecho bien. Otro ejemplo que os quería poner de estudios que estamos haciendo analizando genómicas y con la parte de genoma en cáncer. En este caso es un estudio que publicamos en el 2020 y este es muy interesante. A muchos investigadores no les gusta porque subimos el nivel de complejidad a lo que hay que estudiar en los tumores, y esto es muy frecuente. Cuando te piensas que ya lo controlas todo, alguien saca algo y dice, no, no, si también tienes que tener en cuenta esto. Entonces tienes que volver a analizar muchas cosas. En este caso, lo que identificamos en los casos de neuroblastoma, que es un tumor, es responsable del 15% de las muertes de tumor pediátricos que hay, es un tumor extracraneal, es muy agresivo, sobre todo los casos en los que hay un gen determinado, que es este que os pongo aquí, MYC-N, que está amplificado, que tiene muchas copias. Lo que nosotros hicimos en colaboración con el Sloan Kettering de Nueva York y el Charité de Berlín, lo que nosotros hicimos fue encontrar fragmentos de DNA que estaban sueltos, no estaban asociados a un cromosoma. En principio, casi todo el DNA perdón, que te encuentras en una célula está asociado al genoma, forma parte del genoma, pero algunos fragmentos que no. En este caso, estos DNA circulares serían trocitos de DNA que se copian del genoma y se independizan y aparecen y se llena la célula de estos circulomas que se llaman. Estos lo que causaba era muchas más mutaciones. Allí donde había habido una amplificación y la generación de estos circulomas, que entonces eran desconocidos, ese genoma tenía muchas más mutaciones, porque estos circulomas se volvían a integrar en el genoma al azar, con lo cual podían dañar otras regiones en el genoma y así hacer que el tumor fuera peor. De hecho, no entrar en detalles, pero pudimos determinar que los pacientes que tenían muchos circulomas, muchos de estos círculas DNA y mucha integración de estos circulomas en el tumor,
realmente tenían una peor prognosis. ¿Qué se hace con esta información? Todavía es muy preliminar, cuesta traducir y ver cómo podemos generar tratamientos para esta información, pero sí que abre todo un campo de estudio, sobre todo para el neuroblastoma y la amplificación de Mikene y para la generación de fármacos que ahora le tenemos que dar su tiempo. También os quería explicar en el entorno de cáncer también hubo un intento fallido, porque ahora estamos un poco mejor, pero entonces no estábamos preparados ni culturalmente ni políticamente para ello, pero hubo un primer intento de aproximar todo este tipo de análisis que os he estado explicando que forman parte de la investigación para intentar aproximarlo y acercarlo a la parte más asistencial. Todavía estamos lejos porque también los médicos tienen que aceptar que van a aplicar un tratamiento según una mutación en un gen, y esto requiere sus tribunales y sus procesos, pero aquí lo que queríamos era intentar testar el sistema en cuanto a centros implicados y expertise y experiencias que se tenían para ver si podíamos generar un circuito en el que se obtiene muestra del paciente en algún hospital, en este caso IDIVAPS, IDIVEI y BIO de Barcelona estaban implicados, se pasaría en este caso al CENAC para su secuenciación, y junto con el CENAC y nosotros y el BSC analizaríamos estos datos, encontraríamos las funciones, las mutaciones, haríamos una predicción de interpretación funcional de estas mutaciones, y esta información ayudaría a lo que se llama los tumor boards, que son ahora equipos de toma de decisiones de tumor. Ya no es un solo médico el que toma una decisión, ya son equipos como debe ser. Con esta información podría ayudar a estos equipos para tomar mejores decisiones en cuanto a tratamiento y en cuanto a la progresión del paciente. Como os he dicho, fue fallido, no estábamos preparados, se tomó como un proyecto de investigación puro y duro. Tampoco la parte de la Generalitat, la parte de salud, estaba preparada para esto, para aceptarlo, con lo cual, bueno, sí que sacamos una serie de información, se sacaron artículos que iban bien para investigación, pero uno de los objetivos principales, que era testar este circuito, no se llegó a hacer, repito, por problemas humanos y políticos, no científicos. Y esto me lleva a la última parte. Me gustaría dejar un poco de tiempo para algunas preguntas. Esto me lleva a la última parte, que es lo que nos tiene un poco más ocupados últimamente, que es el diseño y construcción de infraestructuras para gestionar, para analizar y sobre todo para compartir datos. Es muy importante, ya os he puesto un ejemplo antes, todo lo que podíamos sacar con datos públicos, con datos que se habían compartido. Ya os podéis imaginar que en este punto lo más importante en lo que le llamamos large scale biomedicine o biomedicina a gran escala, que es lo que hacemos nosotros, cuantos más datos tengas, más descubrimientos puedes obtener. Eso está claro. Tienes más datos, puedes hacer más descubrimientos y más robustos. ¿Vale? ¿Cómo conseguimos más datos? Bueno, pues muchos centros en todo el mundo están generando datos continuamente. Están generando datos, y esto ya lo habéis escuchado varias veces en el curso, estoy seguro, de todo tipo. Datos, generar datos. La mayoría de centros clínicos son los que producen estos datos porque están cerca de los pacientes. ¿Vale? Pero necesitamos un marco legal, un marco técnico, un marco metodológico y cultural para que estos datos no solo se
sea posible usarlos en el estudio en el que se están generando y para lo que se están generando, sino una vez utilizados en ese estudio, se dejen para la comunidad científica, por supuesto con todos los controles de seguridad y de protección de datos necesarios, pero que se deje para la comunidad científica para continuar explorando. ¿Vale? A responder unos ejemplos. Normalmente, y perdonad si para algunos será muy obvio esto, pero normalmente los estudios que hacemos en investigación empiezan con la generación de una pregunta, empiezan en un centro clínico cerca de los pacientes. Este centro recoge pacientes de interés, por ejemplo, con un tipo de tumor determinado. Se le sacan datos moleculares, eso es, por ejemplo, sería secuencia genómica o transcriptómica, y se sacan también datos fenotípicos o fenoclínicos, como le gusta llamar a Jordi, y yo creo que es un nombre más correcto. Estos datos fenoclínicos serían respuesta a tratamiento, nivel de glucosa, temperatura, todos los datos asociados a la clínica del paciente. ¿Vale? Luego hay otro tipo de datos que son los que le llamamos metadatos, que no son datos clínicos, aunque hay gente que lo confunde. Los metadatos serían la hora en la que has recogido la muestra, el número de identificador de la muestra, el tipo de producto que se ha usado. Estos serían más datos, los metadatos que llamamos. Pero lo importante aquí son los datos genéticos o genómicos y los datos fenoclínicos o fenotípicos. Estos datos se analizan, estos análisis dan una serie de resultados, se publica, cuanto mejor publiques mejor, y esta información permite luego otros tipos de estudio y permite al cabo de unos años llegar o no, depende, al paciente en forma de tratamiento, en forma de protocolo clínico. Al final de este estudio, que ahora estaría aquí, esto sería el primer estudio. Al final de este estudio, cuando el investigador publica su artículo diciendo, por ejemplo, el artículo que os hablaba antes de neuroblastoma, cuando acabamos de publicar ese artículo, Charité, que es quien produjo los datos, depositó los genomas en una base de datos para que todo el mundo pueda acceder. ¿Vale? Sería esta parte de aquí. Cuando acaba el estudio se depositan estos genomas en esta base de datos para que todo el mundo acceda, pueda generar nuevos resultados sobre ese tipo tumoral o sobre otros y así pueda tener nuevas publicaciones y contribuya a aumentar lo que entendemos sobre las bases moleculares y genómicas de esa enfermedad o ese tumor. Esto es muy bonito, debería pasar así, pero no pasa así, no es el caso. ¿Qué está pasando realmente? En muchos casos, aunque el investigador cuando acaba su publicación y da los genomas, los pone en una base de datos para que la gente pueda acceder, normalmente esta base de datos siempre queda pendiente de la aprobación del investigador principal si alguien los pide. Es decir, si alguien quiere pedir los datos de nuestro análisis de neuroblastoma, tendrá que enviar un mail al Charité, al responsable del estudio en Charité en Berlín, y decirle, ¿me puedo bajar los datos que tú has hecho público y que has publicado en esta publicación? Entonces, depende de la voluntad del, en este caso, investigador. La mayoría de veces dicen que sí y los dan los datos. Muchas veces dicen que no, no te dan explicación y ahí se acaba la compartición y ahí se acaba el ciclo para estos tipos de datos. Luego, muchas veces cuando intentas bajar estos datos a tu casa, en tu laboratorio y los empiezas a analizar, ves que la calidad es terrible y que no puedes aprovecharlo. ¿Vale? O sea que hay muchos problemas incluso para acceder a ellos. Uno de los problemas más terribles y que tenemos que solucionar ya es la falta de compartición de datos fenoclínicos. Esto simplemente es por interés. No hay aquí, o sea, bueno, explicaré desde el principio. Lo que os decía, cuando alguien publica algo,
la revista le obliga a depositar, para que todo el mundo pueda acceder, depositar los datos genómicos. Pero las revistas, no entiendo por qué, pero es así, las revistas no obligan a compartir los datos clínicos. No obligan. Con lo cual, la mayoría de investigadores se los quedan en casa. ¿Qué pasa? Que si tú tienes muchos genomas sobre un tumor, alrededor de un tumor, y los analizas, tú puedes determinar, sí, este gen seguramente es muy importante porque está en muchos pacientes y está en muy pocos controles o no está en los controles. Este gen es muy importante y esta región cromosómica es muy importante, pero te quedas ahí. Si quieres que esto tenga un impacto en la clínica, necesitas los datos fenoclínicos o los datos clínicos. Por ejemplo, si yo encuentro que un gen está en el 70% de los enfermos de leucemia linfocítica crónica, es muy importante que yo sepa si este porcentaje de enfermos con esta mutación son los que han ido mejor o peor, o son los que han respondido a un tratamiento o no han respondido a un tratamiento. Esta pregunta yo no la puedo hacer. ¿Por qué? Porque no han compartido los datos clínicos. ¿Y por qué no se comparten los datos clínicos? Porque no se quiere. Por temas de interés. Porque la información clínica es uno de los valores que tienen los grupos clínicos. Y los grupos clínicos no quieren perder este valor. Con lo cual, y lo siento si hay médicos en la audiencia que están sufriendo esto, sé lo importante y sé lo valioso que es generar estos datos, pero me gustaría recordar a todos los médicos que estos datos y a todos los clínicos, porque son básicamente todos los investigadores de la parte clínica, porque son los que producen y son los que no comparten estos datos se han generado con dinero público. Y se da la oportunidad de que se publiquen por primera vez y se les da la oportunidad y se tiene un tiempo de embargo que solo ellos pueden usarlo, pero luego, cuando se acaba el estudio, estos datos deberían acabar en bases de datos. Y no acaban en bases de datos. Lo que está pasando ahora mismo es que se están llenando bases de datos EGA, que es European Genome Archive, o DBGAP, que son las dos grandes bases de datos de secuencias genómicas, tienen miles y miles y miles de genomas que se han utilizado y se han generado para estudios que no se podrán utilizar más para ningún estudio clínico, porque los datos clínicos asociados a esos genomas se han quedado en los discos duros de muchos investigadores que no los quieren dar. Y no los quieren dar para que otros no publiquen sobre su estudio. Es así de simple. Y siento ser tan duro, pero llevo tiempo peleando con esto y no voy a parar. Los datos clínicos deberían obligarse a ser compartidos de alguna manera. Ahora ya algunas agencias de financiación, por ejemplo, la Comisión Europea, empieza a poner frases concretas de que se tienen que compartir los datos genómicos y clínicos. Y en algún caso me han dicho, aunque no me lo creo, pero me han dicho que en algún caso han retirado dinero si no ha pasado. Esto me lo tengo que creer, pero bueno, es algo que se todavía necesita y esto solo es cultural, solo es un problema humano. Pero está frenando muchísimo, muchísimo. Otro problema que tenemos, perdonad que solo liste problemas, ahora iré a las posibles soluciones. Otro problema que tenemos es que cada centro analiza los datos de forma diferente. Cada centro tiene su sistema de análisis, cada centro encuentra variantes de forma diferente, algunos centros no incluyen algunas variantes en sus estudios, otros sí, otros no los combinan, como he dicho, con datos clínicos, otros sí, es muy variable, con lo cual es muy difícil poder combinar resultados de diferentes estudios y poder ganar en esto que os decía antes de combinar datos y sacar más poder estadístico. Esto es un resumen de lo que os he explicado ahora. Uno de los grandes problemas que nosotros estamos abordando en el proyecto que os voy a explicar ahora, y con este proyecto ya acabo, es el de localizar datos. Como os he dicho,
EGA y DBGAP, que son las dos grandes bases de datos, tienen miles y miles de estudios. Jordi os va a hablar muy bien de ello luego. Todavía no han desarrollado sistemas de búsqueda. Es decir, si yo quiero encontrar, porque estoy haciendo un estudio sobre leucemia linfocítica crónica, otro tipo, neuroblastoma, y quiero encontrar otros tumores o una base de datos o algún dataset en algún lugar del mundo que pueda complementar el mío y aumentar mi poder estadístico, básicamente tengo que ir a los artículos y tengo que empezar a leerme artículos y de estos artículos intentar ligar con algún dataset que haya en estas bases de datos. Porque estas bases de datos no tienen sistemas de búsqueda. Y esto es lo que nosotros hemos intentado hacer en este proyecto, que es un proyecto que estoy liderando yo, que es un proyecto entre Canadá y Europa, en el que estamos desarrollando infraestructura, y aquí me voy, aunque empecé con la biología y ahora me voy ya a la parte de infraestructura y computacional, aquí estamos desarrollando infraestructuras y protocolos para poder localizar estos datasets. ¿Y cuál es el concepto de esto? Perdonad que salte una diapo. El concepto es que cada nodo, por ejemplo, imaginaros que 3 hospitales se quieren poner de acuerdo o 2 grandes empresas se quieren poner de acuerdo y decir, oye, vamos a compartir los datos entre nosotros. Es decir, que un médico de mi hospital pueda ver los genomas que tenéis vosotros y los datos que tenéis vosotros sobre un tumor para los estudios que están haciendo. Y lo mismo de mi hospital que pueda ver los otros. ¿Vale? Entonces, este tipo de pregunta o de necesidad, que en principio debería ser bastante simple, en realidad es un problema muy grande. No solo a nivel interno, los hospitales tienen problemas para indexar y clasificar y poner en orden sus datos, y las empresas también, sino también no hay herramientas para luego desarrollar toda esta infraestructura. Y es lo que estamos haciendo nosotros en este proyecto EUCAN-CAN. EU viene de Europa, CAN, el primer CAN viene de Canadá y el segundo CAN viene de Canter. Y aquí lo que hacemos es generar protocolos para que una vez cada uno de estos nodos, cada uno de estas bolas de aquí serían nodos que podían ser un hospital o podían ser un hospital en diferentes países, en diferentes regiones o diferentes hospitales en una misma ciudad. Estos hospitales deberían tener capacidad de secuenciar y capacidad de analizar, y lo que hacen es ponen todos los datos en una base de datos central, o se puede hacer federado, de hecho lo estamos haciendo federado, con lo cual cualquier investigador del mundo o un investigador de estos hospitales, depende de cómo se ha organizado, puede preguntar a esta base de datos y puede hacer preguntas complejas del tipo. ¿Hay algún dataset en algún hospital que tenga pacientes que hayan pasado por este tratamiento? Sí. ¿Tengo información genómica? Sí. Entonces, una vez tengo esta información de qué dataset es el que tiene esta información, empiezo un proceso de petición de acceso a los comités correspondientes de acceso de datos de cada hospital y cada centro y consigo el dataset que requiero. Esto ahorra muchísimo trabajo y de hecho hace que muchos genomas que se han hecho con pacientes, además es una pena porque muchos pacientes estaban ilusionados porque sus datos iban a ir a la ciencia. Si alguno está en este caso, preguntarle a vuestros médicos dónde acaban vuestros datos si estáis en estudios clínicos, porque muchas veces no acaban en bases de datos, pero en este caso estamos generando un sistema para que estos datos puedan ser útiles para otros tipos de investigaciones. Como os he dicho, EUCAN-CAN a nivel nacional tiene varios centros, a nivel europeo tiene varios centros también, y lo que estamos haciendo también es combinarlo con otro tipo de iniciativas que hay a nivel europeo para intentar juntar todos estos datos, y Jordi os repetirá algunas de ellas luego. Yo creo que está bien que se repitan. Y estos son los diferentes efectos que está teniendo el proyecto, aparte de nuestro objetivo principal.
Por ejemplo, nuestro proyecto está teniendo un impacto en lo que le llamamos el European Health Data Space. Esta European Health Data Space es una iniciativa de la Comisión que viene de la parte más de salud, es decir, de la parte más asistencial, y el objetivo es poner orden en los datos clínicos primero, aunque también están integrando datos genómicos, pero empiezan con los clínicos, poner orden a nivel europeo. ¿Y qué están haciendo? Están sentando las bases para que los sistemas de salud de cada país se empiecen a organizar de forma determinada. España está siguiendo este protocolo, está conectado con esto, también con otro proyecto que se llama Beyond 1 Million Genomes, que algunos de vosotros conocéis. España está alineada con esto y está empezando a generar el ecosistema necesario y la organización necesaria para que no solo se solucione y se pueda implementar a nivel nacional una compartición de datos, no solo para la clínica, sino también para la investigación, que sirva para el país, sino que también vaya mucho más allá y podamos empezar a compartir datos entre países. Y para poder compartir datos entre países nos tenemos que poner de acuerdo entre países. Y este European Health Data Space es un espacio que está generando las normas, también incluyendo GDPR a nivel legal, las normas que los países deberíamos seguir para unificar y para poder compartir estos datos. Ya estoy acabando, os lo juro, quedan 2 diapositivas. Con todo esto, ¿cómo se está transformando la medicina y hacia qué y hacia dónde va la medicina? Se está transformando a una medicina más molecular y más genómica, con lo cual esto implica que se necesita formación. Los médicos se tienen que formar en la parte molecular y en la parte genómica, no del todo, pero se tienen que formar mínimamente para poder incorporar equipos nuevos que son que lleven realmente el expertise de genómica y molecular, como ha pasado con las imágenes, también tendrá que pasar con el genoma. Se implantará, y esto ya habéis oído mucho en el curso, toda la medicina será más inteligencia artificial, habrá programas chequeando constantemente correlaciones que nosotros no vemos. Por ejemplo, ahora mismo nadie monitoriza si alguien con, no sé, con displasia de próstata al cabo de años desarrolla un tumor. Esto no se sabe todavía. Con organizando estos datos, indexándolos y permitiendo a programas que vayan analizando estos, se pueden llegar a sacar estas correlaciones. Ahora esta correlación solo la sacarías si te preguntas de forma concreta, oye, ¿tienes alguna estadística de cuántos que tenían displasia de próstata acaban con un tumor prostático? Si te das esta pregunta, está bien, pero estos programas podrán empezar a buscar correlaciones entre todo. Es un peligro por un lado, pero también nos va a dar mucha información. Y sobre todo va a estar globalizada. Esta medicina va a estar globalizada y no solo es importante un hospital, como ahora está pasando. Por ejemplo, yo me imagino en un futuro que alguien, por ejemplo, pues por decir un hospital, y no es de los más pequeños, pero el hospital de Manresa, en Cataluña, no tiene el mismo el nivel de éxito que el hospital de Houston en Texas para muchos tipos tumorales. ¿Esto por qué es? Por la experiencia acumulada, por los medios que tienen y también por los equipos que tienen de médicos y a nivel técnico. Muchas veces esto se solucionaría, y yo creo que en un futuro se puede solucionar, si cuando entra un paciente en el hospital de Manresa, se le hace un estudio clínico muy básico, se le hace un estudio genómico muy básico, esta información se coteja con toda la información que debería estar de todos los tumores del mundo que se conozca, y se pregunta quién en el mundo con este perfil clínico y con este perfil genético se ha beneficiado de qué tratamiento. Y esto es lo que yo creo que impulsará y dará un cambio radical a la medicina. Y ahora sí, para finalizar, otra diapositiva que me gusta mucho, que es que todo esto es posible solo combinando comunidades. Y
la comunicación entre comunidades es muy, muy importante. Es casi más importante que el conocimiento que cada comunidad tenga. ¿Vale? En estos momentos las cosas están pasando entre las comunidades, no solo dentro de ellas, sino entre las comunidades. Y las disciplinas como nosotros los bioinformáticos, yo vengo de la biología molecular y la bioinformática, estamos un poco en el centro y somos los que acabamos coordinando estas iniciativas de UCANCAN, aunque yo no entienda la parte técnica, que son más de la parte más de ingeniería, pues todas estas comunidades tienen que hablar. Y este es uno de los grandes retos, no solo el genoma, no solo la parte técnica, sino la parte humana y de comunicación que hay que romper, y esto será a nivel nacional, a nivel de centro y a nivel de empresas.